Muy buenas a todos, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Héctor Farcía, el canal que no celebra Halloween porque ya sabéis que esto es un invento de los americanos y aquí esto no se lleva mucho. Este es el tercer vídeo en cuanto a contenido del canal, he tirado la casa por la ventana en cuanto a producción se refiere, he hecho una nueva animación terrorífica solo para el día de hoy, aprovechando que es esta semana tan señalada, y este será el tercero de los 4 vídeos que tengo pensados sobre el español, y luego ya pues lo que me vaya pidiendo el cuerpo. Así que sin más dilación, que entre ya el mono púrpura, pero que hoy no es púrpura, hoy es de otro color. Así que venga, que pase. El Español es un equipo que está gestionado a más de 10.000 kilómetros de Barcelona, lo hacen desde China, concretamente en Guangzhou. Su propietario Chen Yansheng, ahí es donde tiene la sede de Rasta Group, un conglomerado de empresas que se dedica pues, a la electrónica, a las series, a hacer producciones varias y además desde 2006 al fútbol. En Barcelona hay una serie de profesionales que se dedican a gestionar el día a día del club, pero las decisiones trascendentales tienen que pasar todas por China. Esto tiene sus inconvenientes porque cuando aquí unos duermen, allí otros trabajan, y cuando allí unos trabajan, aquí otros duermen. Por lo tanto, todas las decisiones se eternizan, decisiones trascendentales como pueden ser un fichaje, si se invierte o no, si se vende un jugador, si se cesa al entrenador. Todo esto tiene que pasar por China. Aunque aquí haya profesionales que puedan tomar una serie de decisiones, todo se tiene que trasladar al propietario. Esto produce una sensación de eternización en el tiempo en cuanto al desarrollo del club se refiere. Parece que el equipo no haya nadie al volante, que se eternice todo en determinadas situaciones y eso provoca un poco de caos dentro del equipo, porque si un entrenador debe de ser cesado por motivos deportivos, la decisión se puede alargar pues una semana, dos, lo que sea necesario, y así el entrenador pues va acumulando partidos y aquí en el Español pues no consigue sumar ningún punto. No obstante, Mr. Chen, que así es como se le conoce a este afable señor, va viniendo y va viajando a Barcelona periódicamente, va yendo, va viniendo según el calendario para, lo que digo, para concretar fichajes, sobre todo al final de los mercados veraniegos e invernales suele estar en Barcelona, luego para partidos también importantes suele estar este señor en Barcelona para gestionar el club. Además hay un cierto run-run entre la afición y el entorno sobre si realmente Mr. Chen qué quiere hacer con el Español. Ha habido rumores de que lo quiere vender, luego también las inversiones según qué temporadas no han sido del todo acertadas, no han sido del todo grandes, y eso ha generado un clima de cierta desconfianza, entre comillas, porque hay que estarle muy agradecido a este señor, pero ha generado cierta desconfianza en cuanto a las intenciones de Mr. Chen con el Español, y eso es una de las cosas que vamos a analizar hoy. ¿Ha mejorado el Español desde que llegó Mr. Chen? Esto trataremos de analizarlo desde la vertiente deportiva. Obviamente, la económica, claro que Mr. Chen ha solucionado muchos problemas del Español, lo ha saneado, ha dejado deuda cero y está haciendo que el club sea autosuficiente. Por lo tanto, nos vamos a centrar, que además es lo que nos interesa porque yo de números no entiendo ni papa, nos vamos a centrar en el plano deportivo. ¿Ha mejorado el Español en cuanto a jugadores? ¿Tiene mejor plantilla que en 2016? ¿Va a ir a peor? ¿Va a ir a mejor? ¿Es mejor la plantilla que se ha encontrado Paula Machín que la que tenía Joan Francesc Ferrer Rubí? Lo vamos a ver. Para ello la metodología va a ser muy sencilla, he hecho 2 imágenes por cada temporada desde que llegó Mr. Chen a principios de 2016. Una va a ser el último 11 utilizado por cada entrenador a lo largo de sus temporadas y la segunda va a ser el 11 más utilizado por cada entrenador en base a minutos por posición. Este vídeo además viene muy bien en esta semana porque me he dado cuenta, ya no me acordaba de algunos, que hay varios nombres muy terroríficos y que dan mucho miedo que el Español haya jugado con esta gente o que al menos los haya tenido en plantilla, porque algunos ni jugaron. Así que vamos allá. El señor Chen llegó al Español a principios de 2016 con la intención de hacerlo crecer, de hacerlo autosuficiente, y en aquel momento hizo una promesa un poco arriesgada y que se puso en cuarentena, pero que se ha demostrado ser cierta. Prometió que en 3 años llevaría al equipo a Europa y lo cierto es que lo ha conseguido. En aquel momento, en 2016, en enero, el entrenador era el rumano Constantin Galca, uno de los nombres terroríficos que ya he avanzado antes, un entrenador que llegó tras ser cesado Sergio González, que ahora mismo está triunfando y haciéndolo bastante bien en el Valladolid. El rumano era bastante atractivo, pero como entrenador
no daba el pego como entrenador. El puesto le iba bastante grande, no tenía casi experiencia, solamente se le recordaba por ser un buen jugador del Español, pero trayectoria deportiva en los banquillos, pues no se le recordaba, y era una apuesta bastante arriesgada que salió mal. En aquel momento Mr. Chen hizo una inversión mínima para ir probando cómo iba el equipo, trajo del Brujas a Óscar Duarte, el central, que también jugó de medio centro defensivo en aquel momento, y un portero nefasto, el segundo nombre ya de esta ristra de nombres terroríficos, Giedrius Arlauskis, que vino cedido del Watford, y fue una calamidad absoluta tenerlo en la portería y salió en globo a final de temporada. El Español quedó 14º la temporada 2015-2016 bajo la tutela de Konstantin Galka. Tras vencer 4-2 al Eibar, el rumano sacó un once muy diferente al que tiene el Español actualmente, aunque todavía hay dos supervivientes de aquella etapa, que son, como no podría ser de otra manera, Víctor Sánchez y Javi López. El rumano, por ejemplo, sacó en portería Pau López, la pareja de centrales era Enzo Rocco, otro de los nombres terroríficos del vídeo, junto a Álvaro González. En la banda izquierda de lateral estaba Rubén Duarte, en la derecha Javi López, en la medular un tribote terrorífico también formado por Víctor Sánchez, Pape Diop y Óscar Duarte, y arriba una tripleta de atacantes pues que se tenían que buscar la vida como pudieran: Hernán Pérez, Marco Asensio y Gerard Moreno, que luego se convertiría en el baluarte y en el buque insignia del Español en la temporada siguiente. No obstante, la plantilla más utilizada tanto por Sergio González y Konstantin Galka haciendo la media es un poquito diferente. Entran en escena Pape Diop, entran en escena Felipe Caicedo como referencia en ataque, en detrimento de Gerard Moreno, y también entra Víctor Álvarez como interior izquierdo. El Español, por lo tanto, ya se puede ver que en aquella temporada, la primera de Mr. Chen, tiene una plantilla muy justa para conseguir la salvación y poco más, con poca calidad en el centro del campo para proyectar al equipo en ataque y en las tareas de creación, con una defensa que daba miedo realmente, porque en el banquillo o en la grada, más en la grada que en el banquillo, estaba Cianí, entre otras grandes perlas. Y en ataque, pues el Español solamente se podía encomendar a Gerard Moreno, a Felipe Caicedo, que entre los dos hicieron 7 y 8 goles respectivamente, y algún chispazo de Marco Asensio. Poca cosa tenía Galka que hacer con todo esto. Al final nadie confiaba en él y lo terminaron echando. En la primera temporada completa de Mr. Chen a los mandos del Español decidió repatriar a Quique Sánchez Flores, un entrenador que en sus equipos anteriores pues había dejado buena huella, había ganado algunos títulos, por ejemplo con el Atlético de Madrid. Además se hicieron 67.000 fichajes para que el técnico madrileño pues tuviera las herramientas oportunas para hacer crecer al Español, y lo consiguió, porque pese a que el juego era un poquito aburrido, la verdad consiguió los puntos necesarios para que el Español quedara octavo, tras vencer al Granada 2-1. El esquema táctico de Quique Sánchez Flores era un 4-4-2, con Diego López en la portería, la pareja de centrales Diego Reyes y David López para dar más contundencia atrás y una buena salida del balón. Apostó por Omar Navarro en el carril derecho, izquierdo era para Aarón Martín, el doble pivote para Mar Roca y Víctor Sánchez, las bandas para José Manuel Jurado y Pablo Piatti, y Gerard Moreno y Leo Baptistao como las dos referencias ofensivas del Real Club Deportivo Español. La plantilla media de Quique Sánchez Flores tuvo algunos cambios. Por ejemplo, Javi López fue más utilizado a lo largo de los partidos que Marc Navarro. Lo mismo Javi Fuego por encima de Víctor Sánchez. Hernán Pérez tuvo más minutos que José Manuel Jurado, y Caicedo fue referencia arriba con Gerard Moreno, en detrimento de Leo Baptistao. Como digo, Leo Baptistao no tenía mucha puntería, y entre Gerard Moreno y Felipe Caicedo aglutinaron la mayoría de los goles, y era una referencia ofensiva mucho más fiable que con el brasileño. En la primera temporada de Quique Sánchez Flores ya se empieza a ver un cambio de tendencia en el equipo, de un equipo con Galka más defensivo y con más músculo, a otro con más proyección ofensiva, con más creatividad. La llegada de Mar Roca al centro del campo, por ejemplo, la llegada de Diego Reyes junto a David López en el centro de la defensa dio mucho empaque defensivo y también en la salida del balón al Español. Por lo tanto, el primer año de Mr. Chen completo fue bastante mejor que el anterior, se hizo una buena inversión, el equipo que terminó octavo, así que hubo evolución. En la segunda temporada de Quique Sánchez Flores las cosas se empiezan a torcer bastante pronto. Todo lo que salía bien la temporada anterior no sale en la siguiente, la inversión no fue tan grande tampoco. Se trajo a Naldo, se trajo a Mario Hermoso,
que era un melón por abrir. Leo Baptistao fallaba muchas ocasiones, el Español casi no tenía potencial ofensivo y al final todo se tuerce en la jornada 33 cuando el Español ya va en caída libre y el Español decide cortar de raíz con Quique Sánchez Flores y lo despide. Además, el entrenador madrileño había tenido un episodio de rebeldía, hubo una especie de espantada con una oferta del Stoke City, que el entrenador le comunica al club que se quiere ir, que se quiere ir, que se quiere ir, al final se queda a disgusto, el Español va fatal y al final, como no podía ser de otra manera, echan a Quique Sánchez Flores y asciende David Gallego durante un breve periodo de tiempo al primer equipo, que esta sería su primera etapa a los mandos del primer equipo, que además le fue muy bien. En aquel fatídico día, Quique Sánchez Flores sacó a Pau López en la portería, la pareja de centrales fue Mario Hermoso junto a David López, los carriles fueron para Javi López el derecho, Aarón Martín el izquierdo, el doble pivote con mucho músculo Carlos Larroca Sánchez, Víctor Sánchez, las bandas para Sergi Darder y Pablo Piatti y las referencias en ataque Leo Baptistao y Gerard Moreno. No obstante, la plantilla media de Quique Sánchez Flores a lo largo de aquella temporada hasta la jornada 33 era Pau López en la portería, de lateral derecho Víctor Sánchez, Aarón Martín en el izquierdo, la pareja de centrales David López y Mario Hermoso, en el doble pivote Darder y Javi Fuego, en las bandas Baptistao y Piatti, y arriba Sergio García y Gerard Moreno. En aquella temporada Quique Sánchez Flores tenía una plantilla más compensada que la anterior, pero por una cosa o por otra no supo sacarle todo el rendimiento que se le podía haber sacado y al final el Español acabó con el agua al cuello hasta que vino David Gallego y rescató al equipo en esos 5 partidos que le hicieron debutar en Primera División. Tras eso el Español no quiso confiar en David Gallego y fichó a Joan Francesc Ferrer Rubí, que había conseguido ascender de forma histórica al Huesca y que por lo tanto iba a tener la oportunidad de coger un equipo por primera vez desde el inicio de temporada, cosa que no había podido hacer con anterioridad. La temporada pasada la inversión fue absolutamente mínima, solamente se trajeron 2 jugadores, Borja Iglesias, que se convirtió en el jugador más caro de la historia del Español, un auténtico desconocido, venía del Real Zaragoza, era un melón por abrir, pero que al final salió bien, y luego en el carril derecho se trajo a Roberto Rosales, que se convirtió en un auténtico puñal, en un jugador importante y que además dejó para la posteridad bastantes golazos, recuerdo uno contra el Real Madrid y otro me parece que era contra el Villarreal, pero estoy hablando de memoria, así que si me equivoco, disculpadme. La última alineación de Joan Francesc Ferrer Rubí fue contra la Real Sociedad en un partido totalmente épico y que será recordado para siempre en la historia del Español. Un partido en que el Español consiguió clasificarse después de 12 años para la Europa League, tras vencer a la Real Sociedad contra todo pronóstico, porque además el Athletic Club de Bilbao no debía ganar en Sevilla y había una especie de biscoto ahí que rondaba por Nervión, pero el Sevilla hizo lo que tenía que hacer y ganó al Athletic Club, por lo tanto el Español consiguió clasificarse de forma casi inesperada y se celebró de una forma antológica y que siempre será recordada. Rubí sacó en aquella ocasión a Diego López, a Naldo y Hermoso como centrales, que se convirtieron en una pareja muy segura, Rosales en banda derecha, Pedrosa, que surgió en aquella temporada como una de las perlas del Español B y cuajó una gran temporada en Primera División, su primera temporada. En banda izquierda, en el centro del campo, Marroca volvía a ser titular en aquella temporada, cogía muchos galones, estaba acompañado por Granero, Darder, en las bandas estaba Melendo, que también surgió en aquella temporada como uno de los líderes y uno de los mejores jugadores del Español, Bouley, que llegó en invierno y que fue una auténtica maravilla verlo jugar y además marcó en aquel partido junto a Rosales, y arriba pues Borja Iglesias, que era sin duda el referente del Español en aquella temporada. La plantilla media utilizada por Joan Francesc Ferrer Rubí es muy similar a la que utilizó contra la Real Sociedad. Los únicos cambios están en banda izquierda, porque Didac fue el lateral titular durante toda la temporada hasta que apareció Pedrosa. Por ejemplo, en banda, en vez de Bouley, que llegó en invierno, está Sergio García. Melendo tampoco tuvo una gran participación en banda, donde sí la tuvo Leo Baptistao, y no hubo grandes cambios más. Fue una apuesta continuista, un equipo bastante bueno, que en las primeras jornadas enamoró a la afición españolista, se puso segundo por detrás del innombrable, y fue una época maravillosa hasta que luego vino aquella racha nefasta en la que, bajo mi humilde opinión,
se tendría que haber cesado a Rubi, luego no sé qué habría pasado, pero en aquel momento merecía ser cesado, no fue cesado y clasificó al Español para Europa League, por lo cual siempre le estaremos agradecido a Rubi por ese hito. Otro de los aspectos positivos del trabajo de Rubi fue el trabajo de la cantera, que aún se mantiene en la actualidad. Hizo de Roca un jugador excepcional, a Óscar Melendo le dio los galones que se merecía, y además hizo debutar a Adrià Pedrosa, que fue auténticamente una revelación en el último tramo de temporada, y eso es un punto a favor de Rubi en este aspecto. No todo puede ser bonito eternamente, así que del subidón de la clasificación a la Europa League llegó el bajonazo con la marcha de Rubi, sin que nadie se lo esperara, al Real Betis. El conjunto bético no solamente se llevó al entrenador del Español, sino que además, tras un culebrón eterno, bastante cansino y con mucho desgaste para todas las partes, porque Borja Iglesias sí que jugó con el Español en Europa League, pues acabó llevando al goleador españolista a tierras andaluzas. El Español tuvo que volver a empezar y lo hizo confiando, esta vez sí, en David Gallego, que había realizado un buen año a los mandos del Español B, le dio la oportunidad de dar el salto a Primera División y además de debutar en Europa League, un refuerzo que en teoría tenía que ser continuista y que al final terminó siendo un auténtico desastre con un Español que no tenía muy buenas sensaciones, no parecía que fuera a cambiar el camino y que al final, como decía Gallego, no encontró la tecla. Y de este breve paso de David Gallego llegamos a la actualidad, a Pablo Machín, que solamente ha disputado tres partidos con el Español, pero ha significado un cambio de rumbo muy importante en el equipo, tanto en estilo de juego, mucho más directo y mucho más práctico, también en sensaciones mucho mejores. Parece que el Español ataca más y mejor, aunque hay cosas que todavía hay que pulir. Además ha dejado el Español la portería cero, que es una cosa que no conseguía. Solamente falta pulir en ataque el gol, que es una de las grandes pérdidas, como decía antes, por la marcha de Borja Iglesias al Real Betis Balompié. Como es lógico, todavía no se puede hacer la media de la plantilla utilizada por David Gallego y Pablo Machín, porque todavía no ha llegado el final de temporada. Lo que sí que se puede hacer es ver el 11 que sacó Pablo Machín en la victoria del Español contra el Levante, la primera en su etapa como entrenador blanquiazul, y sacó lo siguiente: Diego López en la portería, tres centrales, David López en banda izquierda, en el centro Bernardo y en la derecha Naldo, como carrileros unas figuras muy importantes, Víctor Gómez, que lo ha hecho debutar en Primera División y no ha dudado en darle esa responsabilidad, Pedrosa en el carril izquierdo, en el centro del campo un cuadrado formado por un doble pivote con Marc Roca y Víctor Sánchez, en las medias puntas Sergio Dardé y el Monito Vargas, uno de los pocos fichajes que ha hecho el Español esta temporada y que además se ha convertido en el jugador más caro en toda la historia del Español y que además lo está justificando porque está interviniendo en el 45% de los goles marcados por el Español. Y además en punta Facundo Ferreira, uno de los jugadores que con Rubin no tuvo sus minutos y que con Machín, al no tener más elementos en ataque, está tirando por el goleador, que en su momento en Europa League hizo un muy buen trabajo con el Shakhtar Donetsk. Basta con echar un vistazo a la medular del Español para darse cuenta de esta evolución. El Español ha pasado de tener un tribote formado por Víctor Sánchez, Óscar Duarte y Pape Diop a tener un doble pivote con dos mediapuntas formados por Víctor Sánchez, uno de los pocos supervivientes, Marc Roca, Darder y el Monito Vargas. Es decir, aquí hay un salto cualitativo más que evidente. En la defensa ha pasado de tener a elementos como Enzo Rocco, Álvaro González, Micael Cianí, a tener muy buenos jugadores como David López, Bernardo, Naldo, el año pasado Mario Hermoso. Es decir, ha habido mucha progresión. La única pieza que falta por pulir es la delantera. Es cierto que Rubi la temporada pasada tenía mejor delantera que la que tiene Pablo Machín o David Gallego en esta. Mientras Borja Iglesias aglutinaba una veintena de goles, entre Facundo Ferreira, Calleri, Buley o Campuzano, es difícil, se hace un poco difícil pensar que entre estos cuatro jugadores pueden sustituir a un solo jugador en este caso. Así que el Español, en líneas generales, tiene mejor plantilla que el año pasado a nivel colectivo y solamente le faltaría pulir lo que es la zona ofensiva, tener más jugadores con más pólvora, con más puntería, que no les costara tanto marcar gol, porque con Pablo Machín se ha visto que el Español está creando más y mejores oportunidades y solamente falta esa chispita de meter el gol. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy.
Me gustaría hacer debate con vosotros si creéis que el Español tiene mejor plantilla actualmente que en 2016 y, lo que es más interesante, ¿tiene mejor plantilla el Español actual que el de Rubi? Ahí está el debate, porque hemos podido ver que es evidente que tiene mejor plantilla a lo largo de estos años gracias a la inversión de Mr. Chen. Ha tenido años mejores, años peores, ha invertido más, ha invertido menos, pero se puede afirmar y se puede confirmar de forma fehaciente que Mr. Chen ha hecho mejorar al Español, lo ha llevado a Europa, así que hay que estarle agradecido a este empresario chino porque, sinceramente, ha salvado al Español de lo que podía ser una catástrofe, porque el Español, hay que recordar que tenía una tendencia hasta que llegó Mr. Chen bastante preocupante y corría bastante peligro de desaparecer, sobre todo por temas económicos más que deportivos. Y antes de acabar, me gustaría mandar un afectuoso saludo a Pablito, un seguidor que he hablado bastante con él por Instagram, donde también me muestra su afecto, también me lo ha mostrado en los vídeos de YouTube. Es un chavalín que es canario, pero que es perico, y me ha pedido por favor que lo salude, así que ahí tienes mi saludo, amigo Pablo, y nada más, os dejo ya, ¿vale? Con mis bendiciones para lo que resta de semana, así que si me queréis seguir, pues dadle al like, os lo dejo aquí bien señaladito, dedito arriba, suscribiros y nos vamos viendo el próximo martes. Así que nada, nos vemos, chao, chao, adiós.